Hola a todos y todas, mi nombre es Soledad Davis y tengo el placer de recibir hoy al queridísimo Eduardo Gramaglia. Él es astrólogo profesional, es traductor, licenciado en letras clásicas, también autor del libro Tratado sobre Astrología Hermética que reconstruye la astrología helenística, previamente traducido simplemente como astrología, editado y publicado como astrología hermética. Y sobre todo esto vamos a estar hablando en particular sobre el periodo helenístico de la astrología, qué nos aporta en su reconstrucción, su recuperación en estos tiempos. Así que un placer tenerte aquí, Eduardo. Bienvenido a estas conversaciones de psicosemática. Muchas gracias, Soledad. Y la verdad que es un placer para mí porque he visto tu maravilloso trabajo, entrevistas y cursos que haces y siempre he dicho, bueno, quizás algún día tener una conversación con ella sería fantástico. Y bueno, se me cumplió. Aquí, Se aquí cumplió. estamos y pensaba lo mismo, por eso también estoy muy contenta de este encuentro. Tenía muchas Sí. ganas de conversar contigo sobre historia de la astrología, sobre astrología helenística y todo el trabajo que vienes realizando, que me parece fundamental también para la comunidad hispanohablante, tener el lujo de que estés traduciendo textos de sus fuentes, ¿no? De sus manuscritos, como me contabas también recién. Por lo cual también me gustaría que nos cuentes, que me cuentes, en principio desde tu trayectoria como astrólogo, porque tienes ya varios años caminando con la astrología, ¿cómo es que te fuiste enfocando en tu evolución o desarrollo, enfocando la astrología helenística en particular? Antes de continuar, te pido que te suscribas y lees un like para apoyar estos contenidos y que llegue a cada vez más personas. Gracias. Yo comencé con la astrología a los 18 años en casa. Mi madre tenía libros de astrología, ¿no? 18 años de edad. Después, con el tiempo, empecé a estudiar esta astrología que uno conoce como humanística, psicológica. Me interesó todo el complejo mundo que presentaba tan, con tanta, bueno, un contexto tan filosófico que presenta del ser humano relativo al cosmos. Pero en realidad, llegado cierta época, ya por el comienzo de los 90 comienza mi interés por el mundo antiguo y se despierta algo. Eso que se despierta, no sé si es simplemente un interés intelectual o algo muy particular que siento y que me empuja a investigar el mundo antiguo. Entonces descubrí que existía esta carrera, letras clásicas, y a finales de los 90 me enteré que existía Proyecto Hindsight y me anoté en uno de los cursos que duró como un mes, más de un mes, en Cumberland, cerca de Washington. Bueno, Robert Schmidt ya no estaba trabajando en ese entonces con Robert Hand ni con Robert Zoller. Ya se habían separado, hubo todo un tema allí, pero yo comencé como bueno, siguiendo las palabras del mismo Robert Schmidt en una conversación, que si uno quiere realmente ahondar profundamente en un tema, debe conocer el idioma original. Recordé que existía esta carrera, me embarqué en esta carrera de filología clásica, letras clásicas, un poco con la intención de, mientras tanto, ir recuperando y consiguiendo textos que en ese entonces, al comienzo, yo vi como textos, ediciones críticas impresas de ediciones específicas, como especialmente Teubner en esa época y otras que editaban esos textos, inclusive algunos que ya no se editaban, y fue todo un trabajo. En ese sentido, una carta, un email a Robert Hahn me ayudó diciendo que parte del esfuerzo era conseguir esos textos. Después, bueno, entonces ahí fue cuando empezó mi búsqueda a- un poco, yo no sé si mi intención siempre ha sido esta idea de reconstruir y, o restaurar en el sentido de, miren, esto era lo que era. Porque en realidad, honestamente, no sé si es posible eso. Siempre mi acercamiento y mi interés fue muy textual, filosófico, por supuesto, pero desde la textualidad, interpretar un poco y ver qué pasaba con estos textos antiguos y por qué la astrología en el mundo antiguo tenía tanta preeminencia, tanta importancia. En ese entonces yo ya había leído al clásico Ptolomeo, ¿no? Ujú, ujú. Pero Robert Schmidt me indicó un poco más la dirección hacia
esta corriente que él creía que era la principal, más basada, según él, en conceptos más en la metafísica de Aristóteles, en el Timeo de Platón, decía él, una línea que estaba más representada por Vettius Valens, y que tenía una... Es como que él colocaba a Vettius Valens en una categoría diferente, no solamente por ser, según él, la fuente, la línea principal de astrología de la antigüedad, sino también es el que más textos y ejemplos nos dejó, porque claramente la antología de Vettius Valens es una antología bastante extensa. Eh, y bueno, entonces ahí fue cuando empezó mi investigación en el mundo antiguo. Nunca fue mi intención pertenecer a una especie de grupo selecto que seguía por principios rígidos antiguos, porque ya desde el comienzo de mi investigación, de mi estudio, me di cuenta de que estos astrólogos eran grandes investigadores de mente abierta que recorrían el mar Mediterráneo en busca de técnicas que ellos probaban o demostraban útiles o descartaban. A ver, ¿cuántas veces a Valens le encontramos decir, encontré esta técnica, no, esta de Critodemo no me funcionó, hoy no escribo porque estoy triste porque murió mi alumno? Era algo muy humano lo que presentaba Vettius Valens, pero estaban en la búsqueda. Y un poco ese concepto menos rígidamente histórico de la astrología a mí me cerró mucho más que de pronto estar pensando que yo soy un astrólogo helenístico guiado por estrictamente principios helenísticos, cosa que hoy yo dudo en lo personal que pueda ser posible eso. Mm, Primero porque había muchas corrientes, muchos autores, y por algo muy especial también, porque estos autores eran comentadores postreros de una tradición de la cual tenemos muy pocos testimonios. Hay figuras míticas, hay textos más antiguos, pero de repente, ¿por qué los textos más antiguos de la época de la muerte de Alejandro Magno están permanentemente citando Joypala y hoy los antiguos? ¿Y quiénes son los antiguos? Los egipcios, mm, los babilonios, ¿de dónde viene entonces? Entonces, es como que el panorama me pareció, por lo complejo, extremadamente fascinante e interesante, y por eso un poquito yo me sumergí en este mundo, ¿no? No sé si con la idea de restaurar en el sentido de presentar cómo ha de practicarse solamente astrología helenística, sino de presentar alternativas para cualquier astrólogo moderno que pueda conocer métodos que se han perdido en el camino y que pueden ser muy útiles. sí, sí. La Esto astrología es muy... me parece súper importante lo que dices. Yo suelo ser muy crítica con la categoría astrología tradicional como se la entiende hoy por hoy desde la perspectiva histórica. Creo que el concepto como se lo entiende hoy en la astrología tradicional es de hecho antihistórico, reduccionista, como que si se considera la astrología tradicional como la practicada desde el periodo helenístico hasta el Renacimiento, estamos hablando de por lo menos 1800 años que pasaron muchas cosas, cosa. eh, muchísimas cosas. Entonces para mí es muy importante cuando abordo cuestiones históricas, teorías y prácticas antiguas, diferenciar muy bien lo que es la idea, el concepto de astrología tradicional, como se lo entiende hoy a partir del siglo XX, de lo que es la historia de la astrología. O sea, son dos cosas separadas, ¿no? Como que yo diferencio muy bien. Una cosa es el estudio de la historia de la astrología, sus teorías y prácticas, y otra cosa es lo que se entiende hoy por hoy como astrología tradicional. Y estás trayendo aquí algo que me parece muy importante, que es parte también de mi entendimiento en el sentido que ya de por sí estamos hablando ya en un mismo periodo histórico de diversas tradiciones, de diversos acercamientos, tanto teóricos como prácticos a la astrología. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Inclusive desde las cuestiones técnicas, ¿no? Hay distinciones en el abordaje técnico de un astrólogo a otro. Entonces, este reduccionismo que existe hoy a nivel, desde el estudio histórico de reducirlo a una astrología tradicional que tiene una forma específica de practicarse, ¿no? Como que ya hay una definición cerrada de algo que Y todavía se está principios investigando rígidos, tanto. eso, y principios rígidos, Claro, esto es así. axiomas, Claro. tanto y se citan de memoria, eso es lo que no cierra hoy en día, ¿no es cierto? Eh,
y tampoco, como dices, qué bien lo dices, porque no es histórico eso, Claro, no es un enfoque claro. histórico, no puede serlo, Sí, 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 porque sí. pensamos en todos estos autores que recorrían el mundo conocido buscando técnicas, experimentando, Ujú, no encaja con eso. Inclusive yo le agregaría una cosita más que yo he descubierto que puede ser un punto de partida interesante para, y que lleva un poco a esta calificación, insisto, sobre, bueno, esta calificación de la astrología teóricamente clásica, calificación que yo no uso, eh, de determinista o fatalista, ¿no? Es el modo de transmisión del mundo antiguo que no ha sido comprendido. El mundo antiguo nunca nunca vamos a encontrar, excepto en los códices tardíos. Valens es una gran excepción de eso, pero aún así es relativamente breve. Grandes tratados extensos explicando paso por paso. Eran lo que se llamaba libro antes, eran pequeños, lo que hoy consideraríamos artículos, mm, folletos, con un lenguaje mucho más directo, que denuncia eran simplemente casi reglas mnemotécnicas que existían un tratamiento quizás de maestro a discípulo, porque había una relación maestro-discípulo de búsqueda de ciertos maestros, y que no puede ser el fiel reflejo de la totalidad de astrología que podría haberse practicado. Y en este mm, sentido, por eso me interesó esta investigadora, Joanna Komorowska, la polaca, que bueno, investigó estos juramentos que aparecen en el libro séptimo de Valens, en el Proemio, en el libro, creo, también en el cuarto, en Fírmico, que hay ciertos juramentos que hacía prestar a los estudiantes, Valens mismo, Fírmico materno mismo, aún ya muy tardío, con una sospechosa semejanza con estos juramentos herméticos, ujú, ¿no? Entonces, si la astrología ya cambiaría la situación, porque la astrología no sería parte ya de un conocimiento popular, como los comentadores posteriores romanos quisieron hacerlo ver, bueno, popular en el sentido antiguo, ¿no? Sino parte de o bien grupos mistéricos, o bien grupos cerrados. Entonces, eso hace cada vez más difícil saber exactamente cómo se practicaba en el día a día la astrología, ¿no? claro, Era claro, parte de una transmisión, por así decirlo. claro, sí. De hecho, mira, ya que nombras esto, me da curiosidad el nombre también de tu libro, Astrología Hermética, siendo que se basa en la astrología helenística. ¿Por qué has decidido llamarla astrología hermética y no astrología helenística, por ejemplo? Yo no sé si debería decirlo, pero cuando uno edita un libro, se ve como bastante inspirado por los editores, los consejeros. Sí. Yo nunca quise llamarle tratado. Primero, el tratado a mí ya no me suena, ¿no es cierto? Es como que sí, intenta ser un compendio. En realidad, en el sentido estricto, es como una eis agogé en el sentido griego, porque hoy decimos introducción. Introducción a la astrología helenística implicaría como una cosa muy elemental, muy básica, pero esta cuestión del eis agogé, esa de introducir en el conocimiento, pero sin pretender que todo eso sea la totalidad del conocimiento, porque es un conocimiento que está en marcha y que todavía necesita de muchísimas más traducciones Ujú. para completarse, si es que alguna vez se puede completar. Como decías, claro, sí, 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 sí. Entonces, es como que a eso, y Hermética por Hermes Trismegisto, quise afiliarlo a este mítico creador, y de repente quise formular una especie de relación con la filosofía hermética, en ese Mm, sentido. Aún teniendo en cuenta los peligros de que la palabra hermética significa también, para todos aquellos que de pronto se quieren encontrar algo más esotérico, ¿no? Que no le tengo miedo a esa palabra, esotérico, para nada. Ha sido totalmente definida por académicos,
Bueno, creo que yo antes lo puse en mi tesis, después curiosamente tuve en uno de los posts escuchado cuando uno piensa, por ejemplo, en Antoine Febvre, que decía, que hablaba de estas categorías, ¿no? Sí, sí. Que todo conocimiento que se basa en la ley de correspondencias, en ver al mundo como un enigma a descifrar, pero por supuesto que cambia y hace una transmutación interior, es un conocimiento técnicamente esotérico, es una definición de universidad. O sea que la astrología helenística también podría estar, inclusive el mismo Coco von Stuckrad en la historia de la astrología lo dice, dentro del contexto, técnicamente hablando, de las disciplinas esotéricas, ¿no? Pero bueno, tampoco quería un poco relacionarlo con este título, con la raigambre, la tradición hermética. Por eso Mm, conservé todo mm, eso. Y un poco también quería conservar el título algo familiar a lo que yo publiqué en el 2006, todavía bueno, un claro. poco también, este, cuando un editorial pide publicar, no siempre uno está totalmente en el momento de publicar. Entonces, brinda el conocimiento o la experiencia que tiene hasta ese momento. Hasta ese momento, claro. Sí, un poco también, ese es el tema con publicar, ¿no? Que el público, el lector entienda que es una investigación que sigue en marcha, que falta completar con muchos datos. Yo quisiera dedicarme a hacer realmente traducciones más masivas ahora, eh, para realmente agregar más elementos, ¿no? Entonces, en este último libro, después de hacer estas dos traducciones que hice al inglés, un poco comentadas por Benjamin Dykes, que tenía Ujú, su punto de vista, por supuesto, pero bueno, yo hice la parte de la lengua, en el 2016 con Hefestión de Tebas, que faltaba el Tratado de Horaria, y luego los textos mayormente de horaria electiva de Teófilo de Besa, que me resultó interesante porque justamente era indagar meterme en la paleografía, en los manuscritos, que afortunadamente en la astrología no hay tantas familias. Imagina, si yo tengo que traducir Homero, tengo 2000 años de tradición, aquí ya no, ¿no? Entonces claro. es una buena práctica, ¿no? Pero eso fueron traducciones. Entonces me pareció bueno, eh, optar por un enfoque más pedagógico, explicar más las bases con más ejemplos, y de eso se trató un poquito libro que por consejo le llamamos Tratado de Astrología Hermética, ¿no? Una pregunta que te quería hacer anteriormente, con esto del tema de la tradición o de las tradiciones, mismo tú nombras, ¿no? Como ya en principio distingues tres tradiciones fundamentales o principales en la astrología helenística que tiene que ver con la tradición de Ptolomeo, la de Valens y la de Doroteo de Sidón, ¿no? Como nombras estas tres corrientes como que se pueden distinguir dentro de un mismo periodo o tipos de astrología y si podrías contar un poquito en qué se distinguen. Bueno, quizás la más antigua, la de Doroteo de Sidón, la quise distinguir como una tradición específica porque es un autor bastante temprano, eh, que tiene inclusive otro concepto hasta de regencia. Él usa con mucha asiduidad la regencia por triplicidad, mucho más que la regencia por Por domicilio. bueno, por dignidad, ¿no? Del planeta, por el señor, el cronocrátor, en este sentido no cronocrátor, sino el hegemoniqués, el señor del signo, ¿no? Entonces, es como que tiene toda una tradición particular, una serie de métodos particulares que me pareció que había que ponerlos un poquito como una tradición específica, más antigua, y especialmente porque Doroteo es ampliamente comentado por todos aquellos comentadores posteriores al siglo IV, V, VI, VII, los romanos, eh, como una fuente antigua. Especialmente también de Doroteo, su libro de horaria electiva, no es horaria en realidad, aunque ya hay ejemplos de astrología horaria, uno puede rastrear la astrología horaria en el sentido estricto. Ese es todo un tema que es interesante, que yo no pude expandir en el libro, pero la astrología horaria, ya en Doroteo encontramos ejemplos de horaria, no solamente de electiva y astrología de los eventos.
Entonces, es como que formaba como una especie de concepto astrológico que me pareció que era muy idiosincrático, ¿no? Muy distinto al posterior de Ptolomeo. Imagina, ya estamos varios siglos después de Cristo, Alejandría, en donde insistió tanto sobre los elementos más naturalistas, aristotélicos, eh, y bueno, en cierta forma es el responsable de todas estas tendencias a llevar la astrología hacia un ámbito más científico, por así decirlo, ¿no? En realidad la astrología separada como de la astronomía ya estaba en germen, esa separación en Babilonia. ¿No? En Claro. Babilonia ya hubo en germen esa separación entre la observación, porque es natural. Cuando pasan siglos de observaciones, quedan registros de esas observaciones, entonces ya no es posible la predicción de fenómenos celestes, no ex post facto, sino ya tenemos una tabla en la cual basarnos, con la cual, en base a las predicciones anteriores, a la experiencia anterior con la predicción, se puede predecir para el futuro, ¿no? Entonces, ahí comienza un poco a separarse la observación del cielo con la técnica astrológica. Pero Ptolomeo ya la consagró, porque ya prácticamente entre su megalesintaxis y su tetrabiblos, él ya hizo una separación categórica entre esos dos aspectos, ¿no? Pero bueno, Ptolomeo, con todo su voluntad de llevarlo a un plano más naturalista, científico, bueno, ya cambió cosas, ¿no es cierto? En Ptolomeo ya tenemos relación directa con el clima, con los vientos, y cosas que de pronto, siguiendo a Ptolomeo, yo que hago en el hemisferio sur en agosto, con pleno frío. Claro, O sea, tendríamos claro, que, claro, como sí. dice Robert Schmidt, una vez me dijo que vamos a invertir el zodíaco para Sudamérica. Entonces, Claro, claro, es una de las preguntas que surge, ¿no? Si en base a una filosofía naturalista y las características naturales de cada uno de los planetas y los signos, ¿qué pasa con con el hemisferio sur y qué problemática apareció cuando se empieza a importar? Esto lo hablé también con un investigador, cuando se empieza a importar con las conquistas a América, la astrología. Bueno, se encontraron con esa problemática, es decir, aquí el zodíaco tiene otro movimiento, ¿no? Lo vemos todo invertido, ¿no? Y aparentemente en la experiencia encontraron que igualmente funcionaban, ¿no? Lo que yo creo que nos lleva a otras preguntas inclusive más profundas, entonces, ¿qué es lo que funciona en la ¿qué astrología? es lo que, Digamos. exactamente, qué es lo que funciona exactamente? Pero por encima de todo, claro, está la duda, compartido por muchos investigadores, de si Ptolomeo era o no verdadero astrólogo practicante, Astrólogo, claro, sí, porque no sí. olvidemos que la tendencia de todo el periodo helenístico, especialmente en torno a Alejandría, era de que todo erudito escribiera sobre muchos temas como parte de su erudición, ¿no? Y con la escasez de ejemplos del tetrabiblos, inclusive con la sofisticación que tiene, a ver, tomemos el afeta, el arco de vida en Ptolomeo, es algo muy sofisticado. Si uno ve Valens, solamente tomando la ascensión oblicua de los signos, Ptolomeo es un índice entre la ascensión recta y la ascensión oblicua, lo complejiza hasta un grado bastante importante, ¿no? Y hasta parece algo increíblemente complejo, ¿no? Entonces uno puede ver la intención de Ptolomeo de llevar todo esto a un plano de una categoría muy científica, por así decirlo, más en sentido del episteme de ellos, pero bueno, quizás no sea el científico como lo entendemos hoy ahora. Y claro, Valens aparece como sugiriendo una línea un poquito más arcana, por así decirlo, y si me permiten la palabra, ¿no? En donde se denuncia en el texto una conexión más directa con esta eh, tradición más esotérica, en el sentido que hemos dicho recién, más filosófica, más hermética, y se ve en él un experimentador mucho menos rígido, por así decirlo, sumado al hecho de que ya el hecho de que tengamos una antología de 9 libros
bueno, en realidad tiene más, porque tiene inclusive otros escritos, anexos, Valens, no están incluidos en la antología, bueno, hay bueno, una especie de compilación bastante importante extra de Valens, inclusive citas de otros autores que hablan en nombre de Valens. Bueno, en la antigüedad existía todo esto de la bueno, pseudoepigrafía, se citaban, uno no sabe exactamente si es el autor o no, bueno, en fin. Pero presenta un texto extenso con mucha metodología y muchos ejemplos. Entonces, ya el hecho de contar con más información, la mayor cantidad de ejemplos de cartas analizadas, lo tenemos en Valens, ya lo coloca en una categoría especial, ¿cierto? Al menos desde el punto de vista de la investigación. Esto es un Claro, poco por eso me llevó a enfocarme mucho más en Valens como, yo diría, el principal representante yo no de la astrología en sí misma, diría, sino del espíritu de la astrología helenística, por así decirlo, con lo confuso que resulta ese nombre. Porque, ¿no es cierto? Decimos helenístico, escrito en griego, pero en realidad estamos abarcando la totalidad del Imperio Romano. claro, No sé hasta qué punto le podríamos llamar astrología del Imperio Romano, ¿no es cierto? Escrita en griego y en latín, pero también hay otros en otros idiomas, ¿no? claro, claro, claro. Sí, sí, sobre todo Era, en una época digamos, de tanto sincretismo, claro, ¿cuáles son las... tremendo, claro. Eh, y, y- y textos helenísticos puros del período hay muy pocos relativamente hablando, porque los más antiguos son mucho más fragmentarios. Y de ahí esta cuestión de contando mucho más de comentadores postreros, que hasta qué punto uno se pregunta que habían entendido la tradición. Leamos a Hefestión de Tebas. Él recoge una cantidad de cosas sobre inclusive decanatos, cometas, fenómenos. Él habla de la carta de Adriano en función de las fases heliacales, cosa que, ok, funcionó con la carta de Adriano, pero si uno investiga otras cartas, no sé hasta qué punto funciona eso. Es un concepto fascinante la fase heliacal, pero de repente todos estos habían entendido exactamente, habían entendido bien la tradición, ¿qué estaban transmitiendo? Lo que les contó quién, ¿no? Claro, Este es claro, el tema sí. de la transmisión textual de la antigüedad. La transmisión textual es algo muy complejo, la transmisión de textos. Mm. Nosotros, ¿de dónde traducimos? En lo posible de una edición crítica que de pronto tradujo ¿quién? ¿Quién tradujo Valens? David Pingree, que es la traducción con la que uno cuenta de Teubner. Pero David Pingree tenía su propio concepto, muy discutido hoy por Burnett, por ejemplo. David Pingree se volvió en su momento una de las definiciones de astrología más estándar y citadas dentro del estudio académico, que tiene que ver con una mirada muy de que la astrología nace en el periodo helenístico, muy de la mano de toda la del entendimiento aristotélico y la fundamentación naturalista por parte de Ptolomeo de la astrología, es decir, ya parte de una definición de que la astrología es eso y por lo tanto la astrología previa mesopotámica, babilónica, ya no estaría dentro del concepto para él, los augurios astrales no eran propiamente astrología, ¿no? Y entonces, como ya de por sí, como bien decías, ya están discutidas todas esas definiciones, esto de la crítica y la conversación constante, eso es lo que me interesa, ¿no? No es que hay una definición que es rígida y ya queda instalada, ¿no? Sino que se Claro, vuelve a revisar y se vuelve a revisar, entonces es una conversación viva respecto sí. a reinterpretar la historia y volverla a interpretar muchas veces teniendo en cuenta la problemática de las traducciones, como bien decías, ¿no? Porque aparte uno puede encontrar manuscritos directamente y si no a veces traducciones que hay que ver quién la tradujo, quién la criticó. Sí, digamos, hay todo un periodo donde las traducciones también eran realizadas en las escuelas catedráticas o por parte de los monjes. Bueno, eso ya nos dice mucho de qué se habrá perdido o cómo se reinterpretaron ciertas nociones en ese contexto, ¿no? Entonces ya estamos en aguas movedizas, ¿no? Lo que tiene que ver con verdaderamente qué estamos estudiando, ¿no? Es como muy Ahora, complejo. el mundo académico, sí, es muy interesante, pero yo una vez presenté un trabajo, el mismo trabajo de el horóscopo de Adriano,
en Teófilo bueno, en realidad está en Retorio originalmente, pero Hefestión de Tebas lo toma también, ¿no? El análisis del horóscopo de Adriano, en un congreso de historia antigua de la universidad. Y me acuerdo que para la profesora que inició los trabajos allí dijo, esto no es un lugar para idealizar, sino es un espacio de reflexión. Y eso es lo interesante del mundo académico, que crea espacios de reflexión en donde más que discusiones hay diálogo, y eso me parece muy, muy, muy interesante. Y da también elementos. Y sabiendo que hay puntos en donde queda totalmente todavía sin resolver. Y a veces las opiniones, yo me acuerdo cuando Benjamin Dykes, en el libro de Teófilo, esa publicación que hicimos, criticaba, bueno, David Pingree decía, un punto importante es cómo la astrología del mundo helenístico llega a Bizancio, Mm, Constantinopla, porque de ahí depende toda la transmisión al mundo árabe. Es un punto históricamente fundamental. Pero él tenía la teoría de que un tratado de retorio fue llevado por intermedio de Teófilo de Edesa a un alumno, Stefano, que él lo llevó a Mashallah y a todos estos primeros astrólogos que fundaron Bagdad y demás. Pero, entonces él decía, ¿cómo puede ser que una transmisión tan monumental dependa de una sola persona? claro. Es un ejemplo solamente para ver toda la discusión que hay en tantos eslabones de la historia, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo? La astrología helenística llegó por un alumno, Stefano, de Teófilo, que buscó un tratado de retórica y se lo llevó a Mayala. Eso realmente, Abu Mayar, toda esa época de grandes astrólogos de Bagdad, no, todavía no Abu Mayar, pero primero los que fundaron Bagdad. Entonces, la historia todavía no ha sido totalmente resuelta, ni siquiera a nivel académico, pero hay una especie de diálogo. Entonces aparece Charles Burnett que dice, no, Pingree era un hombre muy brillante, pero no va por ahí la cosa. Entonces, y da otras pautas bastante interesantes también en la transmisión, ¿no es cierto? Él, de hecho, escribió varios artículos muy importantes acerca de la transmisión a Bizancio de la astrología al mundo árabe. Entonces, eh, es fascinante a la vez que muy complejo el tema, ¿no? La misma resolución de lo que era la práctica también es algo que queda abierto, ¿no? Claro. Sí, Es sí, una sí. investigación en curso, por así decirlo. Eso es Sí, lo que yo veo que es el problema de estos grupos en donde se cierran en un panorama bastante más rígido. Y eso lo veo en la música también. A ver, yo también hago música con clave, música barroca, pero también observo que hay muchos músicos que son como una especie de secta que critica todo otro ejecución de la música que no sea la basada en el Tratado de Quans, la basada en el Tratado de Carl Philipp Emanuel Bach, y tienen todos sus axiomas para y bueno, eso es realmente, de eso se trata, o sea, la astrología, que es una ciencia, un arte, no era un arte. Valens lo da como una especie de episteme, pero en el sentido de técnica de arte, en donde si uno investiga todos los ejemplos que da, eh, no hay una consistencia en el sentido científico. O sea que también empleaba mucho en ese momento su propia intuición, su propia deducción, ¿no? Es algo mucho más vivo en ese sentido, ¿no? claro, sí, esto me parece fundamental lo que dices también, porque dentro de estas ideas actuales de que hay una astrología mejor o más verdadera que otra, lo que hablábamos antes, ¿no? Verdadera según quién, y si Según quién. y según quién, y además cada astrólogo hoy por hoy va adoptando, no dice, bueno, no, yo elijo utilizar las triplicidades de tal o cual o los términos de tal o cual. Y ambas funcionan. Y ambas llegan a predicciones, ¿no? Y entonces de vuelta, ¿qué es lo que funciona realmente en astrología? Si se supone, si uno empieza con una afirmación a priori de que existe una astrología que es más verdadera o es mejor, o es más astrología que otra, ¿no? Y Claro, entender claro. esos debates también, de vuelta acá traigo lo histórico, así como
nombrabas también recién, entender los debates siempre dentro del contexto de su época, ¿no? Que creo que ahí le da también ese marco para entender las discusiones, ¿no? Y cuando uno investiga por ahí hacia atrás se encuentra con que ciertos debates son perennes también, ¿no? Como se Y vuelven se retoman y se siguen pensando y se vuelven a pensar, ¿no? Y que cada pregunta va encontrando diferentes respuestas según el contexto histórico, cultural, etcétera, ¿no? Y eso y pasa mismo en los debates actuales, ¿no? sí, sí. Y pasa en todos los ámbitos. A ver, es algo que se ve es permanentemente renovado, ¿no? Y por ahí decía, inclusive todas en el caso de mi libro, yo soy muy poco de las redes, la verdad. Nunca tuve tanta afinidad por lanzarme a redes y demás, pero cada tanto observo comentarios y demás que hacen de ciertos grupos de llamada astrología clásica y demás. Y he descubierto, por ejemplo, otro punto que suele calificarme, suele calificar a mi libro de no purista. Yo desde el 2006 un poco llevado por unas sesiones en Hindsight, en donde Schmidt eh, incitó a la audiencia a pensar en el contexto de la filosofía helenística, qué significado le daríamos a Urano, Neptuno, Plutón, el mismo Schmidt. Digo, oh, what? What? Hereje. Holy crap. Claro. ¿Cómo se le ocurre la pregunta? Eso, hereje. Eh, Hereje. pero él insistía que es una metodología y una forma de pensar las cosas. Entonces, en el primer libro del 2006 utilicé, en algunos casos, no en todos, a Urano, Neptuno, Plutón, se me calificó de no purista. En este libro fui un poquito más cuidadoso de citar demasiado, pero aún así en varios ejemplos hice la comparación entre una carta sin los llamados transpersonales, que bueno, pienso que es el primer paso obligado, o analizar una carta con el esquema tradicional. Para mí el esquema helenístico es tan simétrico, tan maravilloso, ¿no? Uno piensa Luna en Cáncer, Sol en Leo, y a cada lado Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, respondiendo a sus naturalezas, a los aspectos. Es un esquema conceptualmente profundo y maravilloso. Entonces, es como que el análisis en el primer paso de la carta debe ser con esos planetas. Yo no critico a quien después utiliza los transpersonales, si le sirve, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿No es cierto? Inclusive han calificado el libro de no purista por mencionar siquiera a esos transpersonales. Ese es el tema de cuando algo, como decía, un poco iba a lo que decías, cuando algo se transforma de un espacio de reflexión en una especie, se cristaliza en una especie de dogma rígido, ¿no? Ese es un tema candente, sobre todo en la cuestión de que vemos que cada vez se articulan más, ¿no? Vemos inclusive en el mundo anglosajón, creo que al mundo hispanohablante siempre tarda un poco en llegar ciertas Totalmente, sí, tendencias, ¿no? así es. Pero ya en el mundo anglosajón, quienes han sido referentes también en este movimiento de recuperación, de traducciones, de renacimiento, mismos son los que ya utilizan, por ejemplo, transpersonales y sistema de casas iguales, ¿no? Entonces ahí nos encontramos con que es un astrólogo tradicional que utiliza técnicas modernas, o es un astrólogo moderno que utiliza técnicas antiguas. Digamos, yo considero que la astrología es astrología o Es astrologías astrología, así y es. que uno es astrólogo. Y entonces creo que enriquece mucho cuando uno estudia en la historia de la astrología a distintos autores porque enriquece su kit de herramientas técnicas al momento de interpretar una carta natal y después siempre hay otro elemento que no es meramente la técnica que opera en el análisis, ¿no? Y que ahí uno va haciendo sí, sus propias síntesis, si se quiere, ¿no? Pero que Exactamente, es eso. se pierde más, se desdibuja más, digamos, esas categorías que se han rigidizado y que tiene un sentido entendiendo, digamos, el contexto, digamos, esa polarización, ¿no? Pero Y que inclusive una lectura profunda de los autores también descalifica una rigidez. A ver, Lilly, si uno toma todos los ejemplos de la astrología horaria de Lilly, desde el famoso pescado robado
pasando por todo lo que es muy, muy simpático, me parece muy tierno, pescado robado y que lo encontró. No hay una cosa sistemática de él, donde aplica siempre las mismas reglas. Claro, claro, claro. Y además, ahora que se están empezando a traducir, a investigar mucho más las notebooks de los astrólogos, mismo en Willy, en Lily, perdón, mezclé el William con el Lily, Willy. En Lilith ya uno ve, ¿no? Como sus propios, ni siquiera él sigue muchas veces sus propios métodos, ver realmente como nombrabas hace un rato, de verdaderamente cómo utilizaban, más allá de los compendios más técnicos, cómo realmente lo aplicaban luego, ¿no? En la práctica. Lo he vivido una proporción muy pequeña cuando estaba frente había un manuscrito muy fascinante que se llama Angélico Greco 29, que está en el Vaticano, cosa que es bastante curiosa, ¿no es cierto? En el Vaticano tiene una cantidad de manuscritos de Claro, no, no imágenes. me extraña, ¿no? En cierto punto no me extraña que las tengan ahí Ahí yo guardadas. dije, Códice Vaticano, y uno ve, te fijas en el catálogo Codicum, que es el número 5 creo que era el de los Códices Vaticani, digo, oh, todo esto hay en el Vaticano, por favor. Y uno de ellos es el Angélico Griego, que es un códice impecable, que no le faltan páginas, y donde hay muchísimo de donde Pingree tomaba y hay muchos autores, porque los códices son ya en modo libro posterior, son del siglo IX en adelante, no son los papiros, ¿no es cierto? Claro, Pero son una compilación monumental, en este caso de 600 páginas, 600 folios, son mucho más que 600 páginas de un libro moderno. En un folio entran como 3 páginas de un libro moderno, son claro, enormes, claro, todo claro, chiquitito y claro. abreviado. Y gracias a las notas que Dykes le escribió a la viuda de David Pingree y mandó las notas de él manuscritas. Es maravillosa, escribe algunas cosas en griego, hace notas, toma notas, explica. Y yo gracias a eso pude, porque cada códice tiene abreviaturas diferentes, uno tiene que meterse a dilucidar todo eso, no es solamente el texto griego. Yo Claro, digo, y pensaba, ¿y si uno tuviera esto de los astrólogos? claro. Yo porque estoy muy orientado al tema del textual, ¿no es cierto? Al testimonio del texto. Yo en realidad mi función pienso que es brindar traducciones y que después el público haga lo que se le antoje con esa traducción, ¿no es cierto? No estoy queriendo crear un movimiento con principios rígidos de astrología helenística. Quiero brindar, y estoy convencido de que especialmente desde el ámbito predictivo, puede haber muchas técnicas interesantes muy familiares con la astrología Jyotish, porque este concepto de que no haya un aspecto que aplique, sino dividir el tiempo y subdividir el tiempo y subdividir el tiempo, es algo muy curioso y que lleva a diferentes organizaciones en función de cómo elijo el orden por los signos, por los planetas, comenzando desde dónde, le otorgo tantos años o meses o días a cada planeta. Es algo que en la astrología moderna se ha perdido completamente. Empezando por el más simple visual de la llamada profección, pasando por todos los otros de las diáresis o distribuciones del tiempo. Y podría ser interesante también, por eso me parece que uno debería aplicar esas cosas o al menos someterlas a comprobación, por así Claro, decirlo. claro, sí, sí, empezar a implementarlas, hacer astrología, ¿no? Como ha sucedido en otras épocas, donde nos llegan textos y uno los estudia, los experimenta y después toma o descarta, como hacía Valens, ¿no? Hacer lo que hacían los astrólogos antiguos, como nombrabas de Valens, y no porque sea antiguo o porque lo dijeron los antiguos, ya es Exacto. verdad. Y no porque sea antiguo es correcto. Claro, Exacto. claro, claro, pero no por eso tampoco descartarlo, ¿no? Sino que, Exactamente. como bien dices, digamos, dividir el tiempo, dividir más el tiempo permite afinar mucho más, yo digo afinar la metáfora, ¿no? Esta cuestión simbólica, poder afinarlo mucho más desde las divisiones inclusive matemáticas y geométricas del tiempo a significados con mayor refinamiento y todo lo que tiene para aportar y que evidentemente la astrología, así como ha ocurrido con otros grandes movimientos de traducción en otras épocas de la astrología, ha entrado en debates, discusiones
y han surgido nuevas perspectivas o nuevos insights, ¿no? Al respecto. Espero que de aquí hacia el futuro pase lo mismo con la Mm. astrología, digamos, ¿no? Esperemos. Lo que pasa es que lo que me preocupa es cuánto se está transformando esto en un nicho muy cerrado, porque la tendencia general ahora no es a profundizar, ¿no? Yo veo inclusive astrólogos y astrólogas con los que he tenido amistad, que de pronto están teniendo muchos problemas con el avance de las redes, con el avance de todo este movimiento de una astrología bastante, bueno, rápida y entonces qué reformulación también hay que hacer, porque lo veo todo esto transformarse cada vez en una especie de nicho más cerrado. O será una impresión mía, ¿no? Yo no quiero ser catastrófico, pero cómo Sí, pensar el perfil del astrólogo hoy en día, eso me preocupa un poco también, ¿no? Del mm. astrólogo serio, astróloga serios. Comparto lo que dices en el sentido de lo que pasa con la astrología en las redes. Yo le llamo la astro kermés a la astrología de las redes, ¿no? Porque es Me como encantó una eso. kermés. Uno entra y después la astro kermés. Que inclusive algo que podría traer, y esto también para distinguir, bueno, ¿qué es un astrólogo serio? ¿Es quien sabe de Ptolomeo? ¿O por dónde va en el sentido de veo en las redes, inclusive hoy en este gran auge o moda de la astrología tradicional, de que está cayendo en el mismo surco del cual se critica la astrología moderna en que se entró en la comercialización, ¿no? Creo que ahí, yo no sé si también tiene que ver esto con mi propia experiencia, pero que cada vez se separa más la astrología popular y que con esto no hago distinción entre astrología moderna, tradicional, racional, creo que popular en las redes hoy es todo eso, de lo que es la investigación académica, que cada vez esté tomando más espacio y haya más interés en la investigación académica de la astrología, me parece beneficioso en este sentido y que cada vez crea más distancia entre abordajes, ¿no? Entonces, lo que me da un poco de esperanza es que estos surcos, si bien, por supuesto, los investigadores también tenemos nuestros sesgos y puntos de vista, Totalmente. eh, pero está mucho más viva, como hablábamos, la conversación, el debate, la reflexión, el criticarse mutuamente, es lo típico. Me pareció Criticarse que no genial. quiere decir hablar mal del otro, sino de mirada No, no, crítica. no, no, pero de pronto y de repente uno no, también tiene que prepararse para eso, ¿no? Yo recuerdo en este libro, a ver cuál era los fragmentos de Antígono, que publicó Ajá, Stefan Zweig, en 2 volúmenes con comentarios en alemán, una cosa maravillosa, el texto griego en un volumen y demás. Yo me fijo en la bibliografía y estaban estas 2 traducciones que hicimos con DICE, ¿no? Pareció fantástico. Bueno, qué bien que este, cite estas traducciones y demás. Y de repente, en una nota al pie, veo que discute mi elección por la traducción de una palabra. Y muy bien ¿quién se fundamental. cree? Claro, atrevido, ¿quién se cree que? Digo, y uno lo lee, y yo lo leí otra vez, yo digo, no, pero en realidad tiene razón. Y tampoco uno nota que lo dice con mala intención, simplemente es una cosa objetiva. Esa palabra y podría haber sido mejor elegida la traducción, es esta. Entonces ahí uno se acostumbra a que es un diálogo natural y que también este diálogo debería existir entre los astrólogos practicantes y el mundo académico, porque todavía están en canales separados, porque la investigación histórica de recuperación de textos, de todo este movimiento que se inicia a finales del siglo XVIII ya, Claro. de recuperación y estudio de textos astrológicos, debería sernos útiles a todos los practicantes. Debería un poco como esas 2 canales unirse un poquito Sí, más. total. Ves que la historia de la astrología no le interesa a muchos astrólogos. Sí, yo estoy viendo un cambio, estoy un poco más optimista. Veo que va surgiendo interés, o por lo menos lo veo en mi divulgación, digamos, de cuando empecé a divulgar más la historia de la Sí. astrología a este momento, veo mayor interés, pero también, bueno, me han criticado, ojalá me hubiesen criticado, pero los que son más puristas
y me han saltado a la yugular La bastante, yugular. diciendo, Porque bueno, no, y encima mujer. encima lo pensé, pero bueno, lo has dicho tú. No, no, no. Y aparte, en el tema de la historia, la cantidad de cosas que nos cambiarían totalmente la cabeza en las discusiones. Cuando uno escucha a gente, a astrólogos, hablar de el libre albedrío versus el determinismo y el destino, sin siquiera citar que ya en el contexto de los estoicos, esa conversación, esa discusión estaba en curso, inclusive con soluciones mucho más inteligentes que las que se da ahora muchas veces. Este concepto de Heimarmene, que es llamado de destino, pero que implica un orden universal, sympatheia, que todo está conectado, todo está correlacionado en función de correspondencias, es realmente una visión astrológica del mundo, que Claro, abre la posibilidad, inclusive históricamente, a que se acepte y la posibilidad de, en el sentido del amante, de adivinar, en el sentido de predecir y de estudiar esa relación entre el macro y el micro, ¿no? Entonces, eso tiene que interesar hoy en día, porque son discusiones que ya están en curso durante milenios y que grandes filósofos se han, no sé, han hasta perdido la vida tratando de dilucidarlos y nosotros tan livianamente hoy en día queremos darle una respuesta con frases hechas, ¿no? claro. Sí, 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 Esta sí. cuestión de llevar la historia que no, como decía Nil novum sub sole, no hay nada nuevo bajo el sol. Claro. Todo ya ha sido planteado en cierta forma. Sí, sí, Y sí, ahí sí. como que tenemos que incorporar esa historia a nosotros, ¿no? Sí, Y tiene facetas tan interesantes y anecdóticas inclusive. Por eso me sí, gusta sí. me gusta que seas optimista y me da optimismo a mí también que seas optimista en función de que hay cada vez más estudiantes de astrología, astrólogos que aceptan que se ven atraídos hacia la historia de la astrología. Me parece que es importante conocer la historia como sucede en todas las disciplinas, supongo, ¿no? Como fundamental el conocimiento histórico respecto por todo lo que, como bien decías, tiene para aportar a nuestro presente. Como decías, el concepto de destino, que antiguamente era mucho más complejo, ¿no? Inclusive tenían distintos tipos de destinos, dependiendo cuál era la cosmovisión de ese momento y las distintas dimensiones de la realidad, etcétera, etcétera. ¿Qué parte del destino se puede trascender y cuál no? Si es una ley natural o si es del alma, si afecta al alma, si afecta al cuerpo, digamos, había una discusión tan mucho más rica que recuperar eso no solamente como interés histórico, sino de cómo nos puede aportar a la reflexión sobre el destino hoy, que como bien dices, se resume, parece en un eslogan, muchas veces eslogans que tienen que ver con recuperaciones o axiomas antiguos que están inclusive recortados, como es arriba es abajo, digamos, es mucho más complejo el axioma, inclusive hermético, lo que tiene para aportar al día de hoy, ¿no? Como esa riqueza, pero que no sea un trasladar rígidamente o textualmente al día de hoy, sino dentro del contexto actual, cómo nos ayuda a profundizar nuestras ideas y la reflexión filosófica de la astrología en nuestra época, tal cual hacían los astrólogos en la antigüedad, ¿no? ¿Qué reflexión tenemos sobre el destino? ¿Cómo lo entendemos hoy? Desde inclusive temáticas que podemos incluir desde el lenguaje más científico actual, ya sea desde la física cuántica o desde el indeterminismo, digamos, hay nociones que inclusive se confunden, muchas nociones del determinismo, como se entiende la astrología actual, en realidad tiene que ver con las teorías científicas del determinismo del siglo XIX y no con las del determinismo estoico, ¿no? Como Exactamente. poder entender con mayor precisión. Y me interesaría cómo te ha aportado a ti como astrólogo, o sea, en tu práctica como astrólogo, el estudio y las traducciones de la astrología helenística o de la historia de la astrología en general, porque me imagino que también has estudiado astrólogos posteriores al Sí, por helenismo. supuesto. ¿Qué te ha aportado a ti como astrólogo, ¿no? En tu práctica astrológica? Y primero, en cuanto a las técnicas y decisiones, ¿no es cierto? Después de haber pasado por varios sistemas, yo, por ejemplo, me he quedado con la casa total de signo completo, que funciona. Eh, la comprensión de notas claves,
de planetas, eh, y especialmente en función de lo que hoy la modernidad llama polaridades, que eso ya estaba pero totalmente claro en la astrología desde siempre, ¿no? eh, eh, en cuanto a lo que es la esencia de cada planeta, eh, el concepto que uno tiene de lo que antes se denominaba agazopoios y cacopoios, benéfico maléfico, que hoy es tan discutido y que sin embargo inclusive desde la astrología helenística uno puede ver que está totalmente determinado, y esto especialmente me ha aportado, en privilegiar ese sistema de regencias a cualquier aspecto que se reciba, por ejemplo. Ese enfoque de qué es lo que privilegiamos. Claro, El que conocimiento de las casas también. Yo, por ejemplo, la idea de, que la incluyo ahora en este último libro y que no estaba en el anterior, y eso fue aportado por Robert Schmidt, la idea dinámica de las casas en sentido de los significadores antiguos, especialmente en casas como 3-9, ¿no? Y casas más productivas o menos mm, productivas. mm, Me parecen elementos muy, muy valiosos que de pronto no hay que interpretarlos literalmente, pero que tienen su uso muy claro, ¿no? Aquí hoy pueden tener valor, digamos, y le dan como un cierto contexto de seguridad histórica, digamos, a la interpretación, ¿no? Em, cómo concebir orbes, qué técnica de predicción usar, cómo concebir, hasta inclusive en detalles como cuando viene alguien, necesito mi revolución solar. Entonces, ok, la revolución solar en el periodo helenístico era una nota al pie dentro de un sistema más claro. complejo, pero no es como que yo voy a interpretar una revolución solar totalmente disociada de toda otra cosa. El otro, claro. ¿No? Sí, Y sí. la antigénesis era como siempre en función de el tema natal y dentro de un contexto de otros sistemas que se complementan, por ejemplo, ¿no? Claro. Y bueno, eso no impide agregar factores psicológicos más profundos. Parto de la base de que no es que mientras más atrás en la historia vayamos, más estúpidos son, ¿no? Entonces, Ujú. es como valorizar dentro de su contexto el pensamiento antiguo, y uno puede, es increíble la cantidad de correlaciones que puede encontrar con visiones mucho más modernas, ¿no? Claro. Y si uno piensa utilizar de pronto cuando un Mercurio, un Venus está en cierta posición bajo el Sol, cuando está tomando velocidad hacia un lado o hacia el otro, te podría Claro, enumerar aportan mayor riqueza, mucha mayor riqueza, esa. inclusive simbólica a la interpretación. Exactamente, esa es, inclusive simbólica, no solo literal, ¿no? Claro. Ujú, ujú. Se enriquece mucho la interpretación. Enriquece, sí, sí, sí. ¿Cómo es que empezaste tu conexión con Dites y que empezaste a traducir? ¿Esto vino ya directamente ligado con tu conexión con el proyecto Handside? Es posterior? Es muy posterior, fue en el año 2015 cuando yo creo que había publicado, creo que en la página de Hellenistic Astrology de Chris Brennan, yo había, si mal no recuerdo, había hecho la traducción de las definiciones Ah, de sí, Serapio. Antiochus, Ah, de Antioquio. de Antíoco de Atenas. Creo que basados en Serapio también, ¿no? Y en cierto momento me ofrece, como él se dedicaba mucho a la traducción de textos latinos, es un latinista esencialmente él, y me ofrece, primero me mandó un texto a traducir, a ver cómo lo resolvía. Y ahí empezó esta asociación que fue Hefestión de Tebas, que me gustaría que algún día lo piensen reeditar, porque en ese momento fue solamente el libro de Horaria, el tercer libro de Festión de Tebas, y luego
vi que en todos otros anexos había mucha más información que se podría haber agregado, pero bueno, el libro no, en ese momento no tenía que ser tan extenso. Eso fue en el 2015. Y en el 2017 me propuso Teófilo y yo ya estaba haciendo esta investigación para la tesis de la universidad sobre Teófilo de Besa y me advirtió que había que ya buscar información en algunos manuscritos que él conseguiría porque no estaban las ediciones críticas impresas. Y me interesó porque yo estaba estudiando justamente en filología griega la transmisión textual, la paleografía, y a mí me fascinaba también, ¿no es cierto? El tema de manuscritos, resolverlos, es fascinante en realidad, Sí, sí, ¿no? porque es como estar en presencia de, ¿no? Como Ay, el por favor. manuscrito, si te interesa la investigación, lo antiguo, ya los manuscritos es como el sumum, ¿no? Sí, Como... y bueno, y yo que fui siempre más desde el aspecto textual, ¿no es cierto? Desde la lengua, muy diferente a quienes van desde la filosofía, ¿no? Entonces, que ambos Claro, aportan cosas fundamentales e interesantes, ¿no? Pero son ángulos de vista de las cosas, ¿no? claro, sí, sí, sí. Y ahí fue donde comenzamos la posibilidad de, bueno, propusimos hacer toda la obra completa de Teófilo, que es un astrólogo fascinante. Imagínate que estamos hablando de los siglos de los califatos, Omeya y Abasíes de Bizancio. Estamos hablando de un periodo muy tardío, pero que a su vez, de alguna forma, tomaba todos los textos helenísticos, citando, inclusive llegaba a reformular a Doroteo, eso es lo que descubrió Dice, transformando electivas en horarias. De pronto, eh, plantea, como él participó mucho de la guerra, como astrólogo que pronosticaba, hacía análisis de la guerra, de toda la época de los califatos, estuvo muy cercano al rey. Nadie entiende cómo un griego de pura raigambre griega pudo llegar a esa posición tan alta. Hay muchos misterios históricos, pero la cuestión es que ahí estaba el griego siendo astrólogo de los califas y publicando, ¿no? Inclusive tiene un tratado de astrología de la guerra, todo horaria y electiva. Y toma mucho a Doroteo, es como que Doroteo en ciertas electivas da ciertos principios, él toma los mismos principios y los transforma en preguntas horarias, por ejemplo, cosas Ajá, ajá. fascinantes. Claro, claro. Bueno, pero también, o sea, ya estaba distinguida la horaria de electiva de la Ese es el católica. gran, bueno, gracias a esa traducción del 15 de Festión de Tebas, la horaria ya era una práctica común en la astrología helenística, porque realmente hay cosas en Festión de Tebas, ya que son verdaderas preguntas horarias. Y luego encuentro en el del siglo II, imagínate, o sea, ya estamos yendo mucho más atrás, siglo II, en el octavo volumen del catálogo de los códices de los astrólogos griegos, unos horóscopos que no me acuerdo si eran ay, ya me voy a acordar de unos autores muy tempranos y no muy poco conocidos, una pregunta horaria de que si el barco llegó a destino. Salió de Esmirna un barco y el astrólogo planteaba, bueno, ¿llegó el barco a destino? Entonces el astrólogo dice todo el proceso que eligió, muy distinto al proceso que elegimos ahora, eh, diciendo inclusive que delimitando qué artículos llevaba el barco, artículos medicinales, por Ofiuco, o sea, ya tenemos un Ofiuco mencionado en el siglo II, cosa que, Mirá, eso no wow, sabía, wow. así, Ya, Ofiuco generando problemas desde el siglo II. ya desde el siglo II es un ruido, pero no, bueno, por supuesto no como parte del zodíaco, ¿no es cierto? Es No, como una claro, claro, sí. constelación, ¿no es cierto? Extrazodiacal. Y decidiendo que el barco había chocado, pero la mercadería había sido pasada a otro barco y que estaban todos, la mayoría a salvo, y que venían y volvían tal día cuando la luna haga conjunción a Júpiter o porque te acuerdas de este tema del tercero, el séptimo y el 21 día de la luna, que ellos Claro. medían, bueno, eh, llegaría tal día. Y bueno, Teófilo dice, llegó el barco tal día y efectivamente diciendo que la interpretación había sido un 90% correcta, por así decirlo. Eso lo tiene también Neugebauer en Greek Horoscopes, tiene ese Ajá, horóscopo. ajá. Pero uno ve que es del siglo II.
O No, sea no, que, ¿qué tremendo. estamos hablando? De que realmente existía esta astrología horaria desde muy temprano, aunque tuvo, sí, ya en ese sentido Benjamin Dykes lo ha investigado muy bien, delimitando que en ciertos siglos surge lo que se denominan cartas de consulta más oficialmente, cuando la carta del momento de la consulta, en donde se exploraba el pensamiento del consultante, más específicamente, que traía la pregunta y qué estaba en la mente del consultante al preguntar. Eso ya lo da como un posterior siglo VII por ahí. Pero mientras tanto ya tenemos ejemplos claros que no se sabe si eran algo totalmente universalizado y se perdió, digamos, se perdieron ejemplos, o que realmente ya estaba en curso, o que eran casos aislados. O Claro. sea que mira, hasta la historia de la astrología horaria, todo lo que hay todavía por investigar, ¿no? Es alucinante realmente. Edu, podría seguir hablando, espero Sí, que, y como que hemos nos visto tomemos los un café titulares. pronto. Lo dejamos como una primera Sí, parte, como una, sí, para luego poder seguir profundizando sobre estos temas y poder, sobre todo, estas conversaciones con investigadores, con profesionales, que ayuden a difundir con rigurosidad, ¿no? Y volviendo a esta idea de la astrokermés y las redes, sí, que las redes no significa que no puedan existir también una divulgación con rigurosidad, ¿no? Entonces, sí. ese es mi propósito Ay, de qué toda esta bueno, sí. cuestión de difundir el enfoque académico o con rigurosidad, es elevar también un poco la reflexión astrológica dentro de un campo más amplio, ¿no? Que creo que es Sí, necesario. totalmente, totalmente. Sí, Así que realmente gracias, ha sido, gracias por la conversación, gracias por tu no, no, trabajo, no, ha sido realmente opiniones. un enorme gusto conversar así de esa forma tan libre, tan espontánea, pero a su vez bueno, tratando de ahondar, ¿no? Verdaderamente. Bueno, Gracias. no, gracias a ti. Continuaremos. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta Adiós. la próxima.